Amén. Bueno, la vez pasada estuve hablando acerca del tema definición, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre este tema varias semanas. Esta es la cuarta semana que tocamos el tema de definición. Definición, y es lo importante que hay detrás de este tema, definirnos. Dios desde un principio ha hablado de que tenemos que definir en dónde, de qué lugar estamos. Si del lugar de las tinieblas o del lugar de la luz, si estamos en Él o no estamos en Él, si estamos viviendo una vida en la carne o en el espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que hoy estamos tocando. La vez pasada estuvimos hablando de este tema y fue bien extenso al punto de que tuvimos que dejar parte de él para hoy. Y yo espero hoy concluir con esta serie de definición porque es muy importante. Yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que Dios habla y trae a nuestras vidas, alguna razón tiene. Si tú eres sensible a la voz de Dios, tú puedes discernir que Dios tiene algo que decirte en cada mensaje. Venir a este lugar, vernos por las redes, no tiene sentido si tú no lo haces con fe creyendo. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Si tú vienes a la iglesia y vienes sin ningún tipo de demanda, sin ningún tipo de expectativa, o de igual manera si te sientas online a ver el mensaje y no tienes ninguna expectativa, nada vas a sacar, ningún provecho te va a hacer el que tú escuches el mensaje. Pero si tú vienes a Él, como dice la Biblia, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, ¿verdad? Si tú vienes a Él, gloria a Dios, con sed, porque los que tienen hambre y sed serán saciados, aleluya, tú vas a ser ministrado, tu vida va a ser cambiada, el poder de Dios se va a meter de alguna manera en aquellas áreas que hay huecos, que hay vacío, que hay soledad, que hay oscuridad. Dios se va a meter por su espíritu para llenar esos vacíos que hay en nuestras vidas. ¿Usted lo cree, hermano? Gloria a Dios. Y pues estuvimos hablando y hablábamos de la importancia de la definición y hermano, una de las cosas que hablamos de vivir en integridad, ¿verdad? Mira, todo lo que para nosotros definir nuestra vida en el Señor, tenemos que estar pegados al Señor. Amén. Tenemos que estar pegados a Él. ¿Por qué? Porque solo podemos vivir una verdadera vida definida en Dios por medio del poder que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo. Todos aquí hemos recibido el Espíritu Santo. Yo quiero que usted vaya a Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14 habla de que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos escucharon la palabra de verdad? ¿Cuántos le escucharon un día algo que Dios le estaba hablando, la verdad? Primera, amén, Efesios 1:13 dice, y habiendo en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron? Si tú creíste, mira lo que dice ahí la palabra. ¿Fuiste qué? Sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, está claramente escrito de que cuando creemos, Dios nos da el Espíritu Santo como un sello. ¿Ok? Como un sello. Y dice el verso 14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia,
con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. O sea, es importante que tú entiendas. Es importante que yo entienda, es importante que entendamos que Dios nos ha sellado como propiedad suya, que somos en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo en nosotros es la garantía que tenemos de Dios de nuestra herencia. O sea, tú tienes una herencia. Y la garantía de que tú tienes esa herencia es que Dios te ha sellado y te ha dado el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos hace vivir en el Espíritu. Es lo que nos lleva a vivir para agradar a Dios. Es aquella fuerza en nosotros que busca a Dios, que anhela a Dios, que quiere a Dios. La vez pasada estuvimos hablando acerca de en la carne o en el espíritu. Tenemos que definir. El hombre que vive para Dios tiene que buscar andar en el espíritu. Tiene que buscar pensar en el espíritu. Tiene que buscar alimentar su espíritu. ¿Están conmigo? Si no lo hacemos, estamos rayando en peligro. Porque nuestra carne, que sigue ahí, ¿ok? Es la que quiere dominar, es la que quiere controlar. Y por eso leíamos en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Verso 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no cumpliréis. Fíjate. En la versión Reina Valera lo dice de otra manera, pero me gusta en esta versión porque de hecho es la versión correcta. Si tú pones ahí la versión Reina Valera, ¿verdad? Lo dice como un mandamiento. Digo pues, andad en el espíritu y tú tienes que buscar la manera de no satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Eso es lo que se entiende. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero en la Biblia Las Américas dice: digo pues, andad en el espíritu. ¿Y qué va a pasar? Y no cumpliréis los deseos de la carne. Así que estábamos hablando y estábamos tratando de contestar 3 preguntas la vez pasada. Y esas 3 preguntas tenían que ver qué significa andar en el espíritu. La segunda pregunta es: ¿por qué es importante andar en el espíritu? Y la tercera: ¿cómo podemos andar en el espíritu de una manera práctica? La primera pregunta, que es ¿qué significa andar en el espíritu? ¿Verdad? Lo contestamos la vez pasada y hablábamos que significa vivir conforme al espíritu. ¿Ok? ¿Qué es andar en el espíritu? Dice, es ser guiado. ¿Qué significa andar en el espíritu? ¿Se acuerda que di la ilustración de el carro que en NASCAR está como el que guía? Todos los demás van encendidos. Y lo que están esperando es que ese carro se salga de en medio para ellos hacer como va la carrera que ellos tienen planeado correr. La diferencia de ser guiado por el Espíritu es como la locomotora, el tren, que todos los vagones están pegados al Espíritu, están pegados a la locomotora. Y es la locomotora la que te lleva por las vías, ¿verdad? Hacia los destinos que Él ha trazado llevarte. Una cosa es tú hacer las cosas a la cañona, a la fuerza, según tus antojos, según lo que tú piensas, según la carne. Y otra cosa es hacer las cosas guiado por el Espíritu. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo la ilustración, verdad? Es así de fácil. Es andar en el Espíritu. ¿Qué significa? Pues mira, andar en el Espíritu significa mantenernos conectados a la divina fuente de poder, o sea, el Espíritu Santo, e ir donde quiera que Él nos
conduzca. Una persona que anda en el Espíritu está pegada al Espíritu. Y no se sale de la vía, no se sale del camino, porque él sabe que a donde el Espíritu lo guía es a un lugar seguro, es a la victoria, es hacer la voluntad de Dios, es manifestar la obra del Espíritu que él ha determinado. Hablábamos de que andar en el Espíritu es, como dijo Jesús, estar pegado a la vid. ¿Ok? Separados de mí, nada podéis hacer. Así que, como respuesta a nuestra primera pregunta, ¿qué es andar en el Espíritu? Respondemos, es ser guiado por el Espíritu y producir el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque acuérdate que hablamos y aprendimos de que es el Espíritu el que tiene los frutos. Es el fruto del Espíritu en nosotros el que produce todo aquello que tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Yo te digo, hermano, que nosotros no podemos vivir la vida en el Señor si no estamos pegado al Espíritu. Y por eso hablábamos que tenemos que querer estar acoplados a la locomotora. Tenemos que querer, hermano, tú y yo tenemos que anhelar estar pegados a Dios. Dicen amén. A veces la vida, los afanes del mundo, las cosas que pasan en el diario vivir nuestro, porque estamos involucrados en trabajo, porque estamos involucrados en negocios, porque estamos involucrados en los quehaceres de la casa, y de momento nos vemos totalmente distraídos y nos vemos como que no conectados al Espíritu. Y de esa manera nos vemos vulnerables a ser tentados, a sucumbir, fallar, derrotar, llegar a derrotas, a situaciones que no queremos y que nunca desearíamos. Y por eso, hermano, es que el Espíritu lucha contra la carne. Y se opone para que usted no haga lo que usted quiera, sino que haga lo que Dios quiera. Y eso nosotros tenemos que verlo en nosotros como una señal positiva. Hay personas que dicen que no desearían tener esta lucha, ¿verdad? Amén, yo también. Pero esta lucha para mí es evidencia de que hay un Espíritu Santo en mí que está oponiéndose, que está lidiando contra lo negativo. Usted se imagina que no hubiese un Espíritu Santo en usted, de que usted le dé lo mismo hacer lo malo como hacer lo bueno. Que usted no le preocupa el hecho de que usted pues esté andando en la carne, pensando en la carne, haciendo las cosas de la carne. Medite, piense, si usted está viviendo una vida así, al garete como decimos nosotros, al whipipío, suelto como gavete, ¿verdad? Sin tener temor de Dios, hermano, eso es lo más miserable que pudiéramos vivir en la vida en Cristo Jesús. Y hablábamos de que esto tiene mucha importancia. Tenemos que querer estar acoplados a la locomotora, al Espíritu. Tenemos que querer permanecer en la vid. Jesús dijo, yo soy la vid. Todo aquel que en mí permanece, ese que lleva frutos. Y hay cosas que podemos hacer para permanecer conectados al flujo del poder de Dios. Sí, hay cosas. Y definitivamente entre ellas tenemos que pensar en las cosas que son del Espíritu. Tenemos que hablar conforme al Espíritu. Dice la Biblia que si alguno hable conforme a la palabra que Dios da. Que si alguno ministra, que ministre conforme al poder de Dios. Fíjate, hay cosas que tú y yo somos llamados a hacer.
Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La Biblia habla de muchas cosas que nosotros tenemos que estar viviendo, y no es algo que es una carga, porque la persona, fíjate, los vagones que van pegados a la locomotora no tienen nada, solamente dejarse guiar, porque ellos están pegados a la locomotora y esas vías van dirigidas a un destino, y ellos solamente tienen que permanecer pegados para llegar a ese destino. De igual manera, tú y yo necesitamos estar pegados al Espíritu para que podamos llegar al destino. Si hay una cuesta empinada, una montaña que subir, ¿verdad? Quien tiene que hacer toda la fuerza, ¿quién es? ¿Usted o la locomotora? El carro, amén, la locomotora que va jalando, o el vagón que va detrás. No, el vagón solamente se deja llevar. Es el Espíritu el que hace para que podamos llegar a donde Él quiere. ¿Me están entendiendo? Y eso es bien importante. Es sumamente importante. ¿Por qué es de vital importancia andar en el Espíritu? Lo hablamos. Por la primera razón que dijimos la vez pasada es que cuando lo hacemos se vencen los deseos de nuestra carne. ¿Se acuerdan del verso que acabamos de leer en la versión Biblia Las Américas versus la Reina Valera? Cuando andamos en el Espíritu, ¿qué? No cumplimos el deseo de la carne. Examínese. Si usted está cumpliendo los deseos de la carne, es porque su vida no está andando pegada al Espíritu. El hombre y la mujer que anda en el Espíritu puede cumplir con la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Jesús dijo, en dos cosas, en dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Y Él lo dijo, amar a Dios y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Si hay algo que usted quiere hacer para amar a otras personas, es estar lleno de Él, del Espíritu Santo, para que de ahí fluya el amor que Dios quiere que usted manifieste. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 13 y 14, Gálatas 5, 13 y 14, dice que porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que uséis la libertad solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Verso 14, porque toda la ley está clara. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué dice ahí la Escritura? Que toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que cuando nosotros estamos amando a nuestro prójimo, estamos ¿qué? Cumpliendo la ley. Estamos cumpliendo con lo que Dios está pidiendo de nosotros. Por eso que la primera razón por la que debemos andar en el Espíritu es que cuando lo hacemos se vencen los deseos de nuestra carne. Fíjate, la carne es el ego que siente un vacío y usa los recursos que están en su propio poder para llenarlo. O sea, usted y yo, hermano, yo antes de conocer a Dios estaba tratando de llenar un vacío existencial que había en mi vida. Y por eso lo llené con un montón de cosas, con fiesta, con licor, con droga, con cuanta cosa el mundo planteaba. El hombre, la mujer de hoy día, la gente, ese mismo ciclo sigue viviendo, tratando de llenar su vacío existencial con cuanta cosa hay, menos con Dios. Y cuando yo conocí a Dios, cuando yo conocí a Jesús,
Mira, ese vacío fue llenado, fue ocupado por el Espíritu de Dios. Y de ahí empecé a tratar, empecé a buscar, empecé a hacer lo que Dios me estaba diciendo que hiciera para agradarlo a Él. Pero en un momento de mi vida como convertido, me vi muchas veces haciéndolo en mi fuerza y me frustraba. ¿Cuántos de ustedes se han frustrado en el camino del Señor? ¿Verdad que sí? Hemos estado tratando de hacer las cosas en nuestra fuerza. Señor, pero yo quiero agradarte, pero lo mismo le pasaba a Pablo, lo hablábamos la vez pasada. Quiero hacer lo bueno y no puedo. Veo un mal en mí, en mi carne, que me lleva a hacer lo que no quiero. Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Todos hemos estado ahí y todos nos hemos visto ahí. Pero lo único que puede liberarnos de esa miseria, de esa frustración, es andar en el Espíritu. Por eso es que hay un verso que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El capítulo 8 de Romanos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? ¿Cuántos quieren esforzarse para hacer eso? Yo creo que es importante. Nuestra vida en el Espíritu es la que nos da victoria, la que nos lleva a disfrutar lo que Dios quiere que disfrutemos. Es el Espíritu de Dios el que conquista la carne. ¿Están conmigo? Es el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 17 de ahí de Gálatas 5. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Fíjate, un cristiano no es una persona que no tiene deseos malos. Ok, al contrario, un cristiano es una persona que lucha contra esos deseos por el Espíritu, por el poder del Espíritu. Eso es lo que dice ahí. ¿Y quién es el que triunfa? El Espíritu. ¿Quién es el que vence? El Espíritu. Dicen amén. La señal para conocer si el Espíritu habita dentro de nosotros, hermanos, no es que no tengamos malos deseos, sino que estamos en guerra con ellos. ¿Cuántos aquí no han tenido malos deseos en esta semana? ¿Cuántos aquí a lo mejor no han tenido malos deseos contra algo, contra alguien? ¿Cuántos aquí a lo mejor no se le ha venido un mal pensamiento? Hermano, ¿por qué? Porque somos carne. Ahora, el versículo 24 de este capítulo habla una verdad combinado con el versículo de Gálatas 2:20. Primero dice: pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué han hecho? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado. ¿Cuántos aquí se consideran de Cristo Jesús? Por lo tanto, tú has venido a vivir y has dicho: pues mira, yo crucifico. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 dice: Gálatas 2:20, con Cristo he sido ¿qué? Crucificado. Y ya no soy yo. Fíjate, en Gálatas 5:24 dice que la carne ha sido crucificada. Aquí Pablo dice: yo soy crucificado. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Cristo es el que vive en ti. Y la vida que ahora vivo en la carne. Ok, ahora vivimos una vida en la carne. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero es una vida en la carne que debe estar controlada por el Espíritu. La vivo ¿por qué? Por fe en el Hijo de Dios. O sea, yo ahora vivo una vida en la carne, decía Pablo, pero yo tengo mi fe ¿en quién? En Jesús. Tengo mi fe en aquel que venció la muerte. Tengo mi fe en aquel que fue tentado en todo, pero mira, sin pecar. Tengo mi fe en este que me es
es poderoso para socorrerte, para socorrerme. Que si soy tentado y sucumbo a una tentación, fallo, caigo, Él es fiel y justo para socorrerme y levantarme de mi condición. Ahora yo tengo un mediador, ahora tengo uno que mira, no hace de mi caída o no hace del árbol caído leña, no coge mi vida y la destroza más de lo que el enemigo ya ha hecho. Al contrario, Él vino a rescatar, Él vino a restaurar, Él vino a levantar, Él vino a levantarte de tu condición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Dios ahora ha puesto deseos en nosotros que apuntan hacia Dios. Por eso es que antes tú no buscabas a Dios. Antes no te incomodaba el no estar desconectado de la iglesia. Antes no te molestaba estar desconectado de la fuente de la palabra, de vivir una vida de oración. Antes no te daba ningún remordimiento hacer lo malo. Pero ahora que Cristo ha llegado en tu vida, pues mira, hay algo que cuando alguien te hace daño o cuando alguien te hace mal, tú eres capaz de perdonar. Tú eres capaz de no maldecir, sino bendecir. Eso lo provoca el Espíritu en ti. Eso lo provoca el Espíritu en mí. Eso es lo que me lleva a sentarme y hacer lo correcto. Es lo que me dice, no busques hacia allá, mira hacia acá. Pon tu mirada en mí, pon tu mirada en mí. No mires al hombre, no mires al mundo, no mires a lo que está pasando. Pon tu mirada en mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Así que eso es lo importante del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, llegamos, ¿verdad?, a la próxima pregunta. La próxima pregunta, gloria a Dios, ¿verdad?, tiene que ver con cómo andar en el Espíritu. Esa es la pregunta como decimos, de los 64,000 chavitos o dólares o lo que usted le pueda poner. Es la pregunta, ¿cómo andar en el Espíritu? ¿Cómo andamos en el Espíritu? Todos hemos escuchado, todos hemos oído mensajes. Tienes que andar en el Espíritu, tienes que pensar en el Espíritu. Ahora mismo estamos hablando de eso, pero ¿cómo lo hacemos de una manera práctica? Y quiero terminar con esto. ¿Cómo lo hacemos de una manera práctica? La respuesta es: dejamos que el Espíritu tome control, manteniendo nuestro corazón feliz en Dios. O para decirlo de otra manera, andamos en el Espíritu cuando nuestro corazón descansa en las promesas de Dios. Lo agarraron, hermano. Cuando tú estás llevando una vida feliz, entendiendo de que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que si Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Cuando tú sabes descansar en esas verdades, tú andas y vives en el Espíritu. Una persona que está totalmente desconectada de las promesas, de lo que Dios ha dicho, ¿cómo vive? Afanado y turbado. Todo el tiempo está, que si esto, y para aquí y para allá. ¿Entiendes? Ojo por ojo, diente por diente. Este me la hizo, este me la paga. ¿Ves? Es una persona que no está pudiendo entender las promesas de Dios. A veces nos complicamos. Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que eso ayuda. Pero lo importante es que tú confíes en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces nos vemos peleando, luchando contra situaciones, desconociendo lo que la palabra dice con respecto a algo? ¿Ah? ¿Cuántas veces nos hemos enrollado las mangas? Y cuando venimos a ver, Dios dice, no es para que tú pelees en este caso. Mía es la venganza. Yo pelearé por ti. Tú estarás tranquilo.
Pero como no estamos en la carne, como no conocemos estas promesas de que Dios es nuestro defensor, de que Dios es nuestro ayudador, de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es nuestro sanador, estamos locos buscando en nuestra carne tratar de resolver los problemas. El hombre que vive feliz en Dios es aquel que conoce las promesas de Dios y las vive continuamente. Denle el aplauso al Señor, aleluya. Eso es andar en el Espíritu de una manera práctica. Es como salimos de aquí y a la vuelta de la esquina alguien o algo pasa contrario a lo que Dios te dice en su palabra. Y está en ti decir, Dios dice en su palabra que no debemos maldecir, sino que al contrario bendecir. Dios dice en su palabra que seamos pacientes para con todos. Que nosotros los fuertes no nos agrademos a nosotros mismos, sino que busquemos socorrer y sostener a los más débiles. ¿Me están entendiendo? Cuando usted entra en situaciones a diario, una discusión entre su esposa y su esposo, la fácil es dejar que la carne controle, ¿cierto? Lo fácil es salir para atrás, que el monstruo salga, que la fiera esa que está en ti se manifieste. Lo difícil es entonces dejar que el Espíritu te hable y tú conozcas la voz del Espíritu cuando te dice, ten paciencia, calla. En Dios solamente está callada mi alma, en Él esperaré. La blanda respuesta opaca la ira. Espérate, no le voy a salir como yo en mi carne haría. Y si no puedo en ese momento reaccionar como eso, no, Dios, tu palabra dice que no debo, que guarde silencio delante de ti, que hagas tú, Señor, mejor me muerdo la lengua, cuento hasta 1000 si tengo que contar, pero yo no quiero responder. Y empiezo a buscar lo que Dios dice en su palabra hacia cómo debo de responder. ¿Me están entendiendo? El hombre que anda en el Espíritu. ¿Cómo se anda en el Espíritu? Pues lo estamos diciendo. Andamos en el Espíritu cuando nuestro corazón descansa en las promesas de Dios. El Espíritu reina sobre la carne en nuestra vida cuando vivimos con fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros, y ahora estamos haciendo que todo coopere para nuestro bien. Ahora Dios está bregando para que todo coopere para su bien. Mira, en Gálatas hay cinco planteamientos que tienen que ver con vivir por fe, por vivir nuestra vida por fe. El primero aparece en Gálatas 5:6. En Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué es lo que vale según ese verso? La fe, ¿cierto? Por fe tú has conocido, por fe tú has sido hecho salvo, por fe, dice la Biblia que por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios te da la salvación como un regalo
por medio de la fe. Así que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por amor. La fe verdadera siempre produce amor, porque la fe quita el pecado, el temor y la codicia, y nos da deseo de disfrutar el poder de Dios. En Gálatas 5:22, el primer fruto que habla ahí Gálatas es que el amor. Es el amor. Entonces, la manera de andar en el Espíritu es teniendo ¿qué? Fe. Hablábamos de las promesas. Para tú conocer y creer en las promesas, ¿qué tienes que tener? Fe. No podemos recibir nada de Dios si no tenemos fe. El que duda, el que no puede recibir nada. Pero el que cree, para el que cree, ¿qué? Todo es posible. Así que ese es lo primero. Segundo, mira el segundo verso que habla también de la fe. Gálatas 5:5. Hablamos de Gálatas 5:6. 5:5 dice: pues nosotros por medio del Espíritu esperamos que por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo esperamos a Jesús? ¿Por medio del Espíritu? No, ahí dice esperamos que en Él, ¿por qué? Por la fe. Cuando mantenemos, hermano, cuando mantenemos nuestro corazón feliz en Dios y confiado en sus promesas, esperamos por medio del Espíritu y andamos por el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Lo tercero, hablábamos de 5, ya esta es la tercera. Mira lo que dice Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Antes de venir, fíjate, y antes de venir, ¿qué dice? La fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. O sea, nosotros, la llegada de la fe libertó nuestra persona que estaba bajo la ley. ¿Ok? Acuérdate que nadie por medio de la ley puede ser salvo. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 10, el verso 18? De ahí de Gálatas 5, 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo entonces hemos de procurar ser guiados por el Espíritu? Diga conmigo, por la fe. Por la fe. Queremos ser guiados por el Espíritu, tenemos que tener fe. Fe en las promesas. Fe en lo que Dios ha derramado en nuestras vidas. Fe de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Fe que Él nos ha libertado. Amén. La persona que vive encarcelada, que vive con esta carga continua, no ha reconocido la libertad que con la que Cristo lo ha hecho libre. Esta persona que está todo el tiempo con este miedo a que venga un rayo y lo parta en dos porque hizo algo incorrecto. Eso no es de Dios. La Biblia habla de que Él no vino a condenar, Él vino a salvar al mundo. Él vino a restaurarte, Él vino a reconstruirte, volver a empezar en ti la obra y terminarla en ti. Fíjate, meditando en la fiabilidad y lo precioso de la promesa de Dios, hasta que nuestros corazones se liberen de toda ansiedad, culpa y codicia. Así es. Tenemos que meditar en todo lo que Dios dice de sí mismo. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y pensamos y decimos, yo tengo fe en eso, hermano, yo tengo fe en eso.
Yo estoy aquí luchando con la carne. Yo estoy aquí luchando contra estos malos pensamientos. Pero yo tengo fe que Dios está por mí. Y si Él es por mí, ¿quién contra mí? Yo tengo fe y estoy confiado de que Dios cambiará mi tristeza en gozo. Que Dios cambiará mi lamento en baile. Tengo fe en eso. Y como tengo fe, me dejo mover por el Espíritu. Cuarto, Gálatas 3:5. Esto es el más claro de todos. Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es el que nos suministra el Espíritu? Dios, Jesús. Y hace milagro entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Contéstatela. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Contesten. Por el oír con fe. Es por la fe. Es por la fe, hermano. Lo hace por el oír con fe. Dice: el Espíritu hace su obra poderosa en nosotros y a través de nosotros solo por escuchar con fe. Somos santificados solos por la fe. ¿Están conmigo? Yo no sé, eso para mí es de motivo de gozo. Entonces ya tengo lo que Dios requiere de mí es que yo tenga fe, que yo crea que Dios es capaz de libertarme de la condición en que me encuentro. ¿Por qué? Porque Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si yo desconozco esa promesa, ¿qué va a pasar? Voy a seguir viviendo en la carne. Voy a seguir viviendo pegado a la carne. Así que, hermano, solo por escuchar con fe somos santificados, solo por la fe. La manera de andar en el Espíritu y así no cumplir los deseos de la carne. Oigan bien, la manera de andar en el Espíritu y así no cumplir los deseos de la carne es escuchar las agradables promesas de Dios y confiar en ellas, disfrutar de ellas, descansar en ellas. La persona que está en la carne todo el tiempo está con una queja. Ay, ¿cuándo vamos a salir de este problema? Ay, ¿cuándo va a pasar el maldito COVID este? Oh, ¿cuándo esto y esto otro? Pero si Dios dijera: mira, no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. No es quejarte por esto, criticar esto, estar en todo el tiempo. No, mantén tu fe arriba. Cree que Dios es capaz de guiarte por valles de sombra de muerte. Cree que Dios tiene el poder para librarte del COVID si te diera. Porque si no tienes esa fe, vas a estar ahí como todos los demás. ¿Me están entendiendo, hermano? Es la fe la que nos lleva a mover montañas. Es la fe la que nos lleva a escalar montes y salir hacia adelante. Es la fe, hermano. Y quinto y último punto. Finalmente, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que yo pongo mi fe en este Cristo que murió y resucitó y venció la muerte y fue tentado en todo, pero sin pecar, que es capaz de socorrer a todos los que somos tentados. Yo pongo mi fe en Él y vivo confiado en Él. Él aumentará mi fuerza. Él me dará las armas que yo necesito. Él adiestrará mis manos para la guerra.
Él me va a guardar. Dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a tomar la armadura, me voy a vestir y voy a tener el escudo de mi fe preparado y listo para apagar todo dardo de fuego. Para apagar todo dardo de fuego que me lleva a andar en la carne y no en el espíritu. La vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pablo confía en el Hijo. Día tras día encomienda sus preocupaciones a Dios. Día tras día libera su vida de la culpa, el temor y la codicia y se sostiene mediante el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue el mismo Señor el que le dio el Espíritu. ¿Cómo entonces andamos? La respuesta es sencilla. Dejamos de tratar de llenar el vacío de nuestras vidas con cientos de cosas del mundo y deleitamos nuestra alma en Dios. El Espíritu hará el milagro de renovación en nuestra vida cuando empezamos a meditar en sus promesas inefables día y noche y descansamos en ellas. Póngase de pie. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Meditando en las promesas de Dios.